En este video tutorial vamos a explicar el teorema de Bayes o lo que se llama probabilidad anticondicional. Este es un método que lo vamos a hacer sin ninguna fórmula. Lo que vamos a hacer es utilizar una gráfica para que ustedes lo puedan comprender bien. No nos vamos a preocupar por la fórmula. Si ustedes aplican la gráfica y aplican la lógica de acuerdo a lo que da, lo que están haciendo es de manera intuitiva aplicando el teorema de Bayes. Entonces vamos a leer este ejemplo. En una universidad existen 3 carreras de ingeniería. El 50% de los estudiantes pertenecen a ingeniería de sistemas, el 30% a ingeniería mecánica y el 20% a ingeniería administrativa. La probabilidad de que un estudiante se gradúe dado que estudió ingeniería de sistemas es del 20%. La probabilidad de que un estudiante se gradúe dado que estudió ingeniería de mecánica es del 10%. Y la probabilidad de que un estudiante se gradúe dado que estudió ingeniería administrativa es del 20%. Por el momento no nos vamos a preocupar qué es lo que nos están preguntando, sino con la información que nos están dando vamos a hacer el árbol. Entonces, tenemos 3 sucesos. ¿Cuál es el primer suceso? De que el estudiante pertenece a ingeniería de sistemas. El segundo, de que el estudiante pertenece a ingeniería mecánica. Y el tercero, que el estudiante pertenece a ingeniería administrativa, donde nos están dando la probabilidad de cada uno de ellos. La probabilidad de que pertenece a ingeniería de sistemas es el 50%, de que pertenece a mecánica es el 30% y de que pertenece a ingeniería administrativa es el 20%. Pero además nos están diciendo que dado que es de ingeniería de sistemas, la probabilidad de que se gradúe es de 20%. Dado que es de ingeniería mecánica, la probabilidad de que se gradúe es el 10%. Y dado que es de ingeniería administrativa, el 20%. Con la probabilidad de complemento, sabemos que entonces la probabilidad dado que es de ingeniería de sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que no se gradúe? El 80%. Dado que es de ingeniería mecánica, la probabilidad de que no se gradúe es del 90%. Y dado que es de ingeniería administrativa, la probabilidad de que no se gradúe es del 80%. Entonces, este es el árbol que se obtiene de acuerdo al enunciado dado. Ahora vamos a mirar qué nos están preguntando. Entonces nos están preguntando es que elegido un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante finalice la carrera? Sin importar si es de ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica o ingeniería administrativa. Cuando nos hacen ese tipo de preguntas, esto es lo que se llama una probabilidad total, porque es teniendo en cuenta cualquiera de las 3. Entonces, para eso, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que concentrar en este primer camino, porque se gradúa, en este segundo camino, porque se gradúa, y en este tercer camino, porque se gradúa. O sea, en esos 3 nos tenemos que concentrar. Que si lo vamos a expresar con fórmula, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la probabilidad de que sea de ingeniería de sistemas, por la probabilidad que dado que es de ingeniería de sistemas, se gradúe. Este camino va a ser igual a la probabilidad que sea de ingeniería mecánica por la probabilidad de que dado que es de ingeniería mecánica, se gradúe. Y este tercer camino va a ser igual a la probabilidad que sea de ingeniería administrativa por la probabilidad de que dado que es de ingeniería administrativa, se gradúe. Entonces, en esos valores es que nos tenemos que concentrar, o sea que simplemente para responder esta pregunta serían la suma de estos productos, del 50% que es la probabilidad de que sea de ingeniería de sistemas, por la probabilidad que dado que es de ingeniería de sistemas se gradúe, que es el 20%, más la probabilidad de ingeniería mecánica, que es el 30%, por la probabilidad dado que es de ingeniería mecánica, se gradúe, más la probabilidad de que sea de ingeniería administrativa, que es el 20%, por la probabilidad, dado que es de ingeniería administrativa, se gradúe, que es el 20%.
Haciendo estas operaciones nos da el punto 53, que es igual al 53%, lo que indica que la probabilidad de que un estudiante finalice la carrera es del 53%. Ahora vamos a mirar la otra pregunta. La otra pregunta es, dado que el estudiante finalizó, o sea, se graduó, ¿cuál es la probabilidad que sea de ingeniería mecánica? O sea, ahora nos están preguntando como un camino al revés. Nos están dando como conocido que se graduó, pero ¿cuál es la probabilidad que sea ya de una carrera específica? Entonces, esto es lo que se llama el teorema de Bayes. Como les dije al principio, no nos vamos a preocupar por una fórmula, sino por siempre aplicar lo siguiente. Aquí, cuando es teorema de Bayes, sí tienen que aplicar una división. Entonces, donde tenemos que el denominador va a ser igual a ¿qué? Al de la carrera que nos están pidiendo, al camino de la carrera que nos están pidiendo, que en este caso es igual, la probabilidad de que sea de ingeniería mecánica, o sea, el 30%, por la probabilidad de que dado que sea de ingeniería mecánica, se gradúe, o sea, el 10%. Ese es el numerador porque es de ingeniería mecánica. Y en el denominador siempre va a ser la probabilidad total, o sea, los tres caminos que vimos en la primera pregunta, que es 50% por el 20%, más 30% por el 10%, más 20% por el 20%, que son los tres caminos de las tres carreras en el caso de que se gradúe. Eso nos va a dar igual a 0.03 sobre 0.53, que es igual al 7%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que un estudiante sea de ingeniería, dado que finalizó la carrera, es del 7%. Les voy a enviar más ejercicios y se darán cuenta que si ustedes aplican siempre este procedimiento, no van a tener dificultades en aplicar o resolver lo que se llama el teorema de Bayes.